Buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a Crosspoint Español. A todos los que están con nosotros en esta mañana, muchas gracias por traer la iglesia a este salón. Y a todos los que están en sintonía, muchas gracias por estar viendo esta transmisión. A los que están con nosotros por primera o segunda vez, le damos una bienvenida muy especial. Durante todo este tiempo que yo he estado encargado de la adoración, y permite, Señor, que no me quede mucho tiempo de eso, que se lo pueda pasar a alguien pronto. Todos los que han formado parte del equipo de adoración han tenido que tener las 3 T. Y las 3 T son temple, tabla y talento. Temple. Bueno, yo voy a definirlo de esta manera. Temple es cuando no tiene flexibilidad ante situaciones inesperadas. Y todos los que son parte, no te rías, Valeria. Tú ni estuviste, la que tiene el PTSD es Mari hoy. Pero no, ella se ríe para no llorar. Y tabla, pues eso es un término que usa Carmen como que es parte del teatro de Puerto Rico. No sé si ese término es más amplio que eso, pero tener tabla es cuando tienes experiencia suficiente en el teatro en vivo para que si está pasando algo fuera de lugar, pues lo sabes disimular. La gente que tiene tabla, pues la gente del equipo de adoración tiene tabla porque aprenden a tapar los errores que yo cometo, los huevos que yo pongo. Muchas gracias. Y tienen talento. Amén. Tienen talento. Ahora, el talento es un aspecto que necesita clarificarse, necesita que se haga su salvedad, porque todos los que somos cantantes o músicos hemos experimentado algún momento donde alguien nos ve cantando, donde alguien nos ve tocando y nos dice: ojalá yo hubiera nacido con el mismo talento que tú. Y yo entiendo lo que quieren decir, no lo resiento, pero por lo menos en mi caso, yo pienso, bueno, no es tanto talento, yo llevo 42 años tocando la guitarra. Se supone que yo sea más bueno en este punto, se supone que yo sea mucho mejor. Y yo sé que todos los que son músicos se sienten iguales. Yo sé que las habilidades que mostramos hoy en día son producto de mucha práctica y de mucho sacrificio, menos Samuel. Él es la excepción a la regla. Samuel se encontró la lámpara de Aladino y los 3 deseos fueron talento, talento y talento. Broma, te estoy bromeando, Samuel. Lo he estado molestando desde que llegué esta mañana. Bueno, en serio, no solo a los músicos, cuando yo considero a muchos de ustedes, a sus empresas, sus estudios, las cosas que están buscando hacer, las maneras en que se están superando, eso me convence de que hay hazañas que merecen ser reconocidas, las cuales nunca serían alcanzadas si no fueran a través del camino del sacrificio. Si buscan sus Biblias en Marcos 15, versos 21 al 47, vamos a poder leer juntos sobre la hazaña más sacrificada y la más digna de reconocimiento en toda la historia de la humanidad. Marcos 15, 21 al 47. Estamos a punto de leer una sección que es de tanta seriedad y de tanto significado, la crucifixión de nuestro Salvador Jesús, que yo no puedo permitir que nosotros tratemos este segmento como si estuviéramos leyendo el menú de un restaurante. ¿Me están siguiendo? Yo sé que son un total de 26 versos. Les puedo rogar que si su salud se lo permite, leamos esto de pie. No quiero ser legalista, no quiero ser más estricto que Dios. Si su salud se lo permite, podemos leer esto de pie. Marcos 15, 21 al 47. Dice la palabra del Señor: y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó.
Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otros salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día del reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María la madre de José miraban para saber dónde lo ponían. Este es el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pedro a dictar esta versión de la crucifixión de nuestro Salvador Jesús. Y Padre, el estudio expositivo de tu palabra nos lleva hoy a este tema, el tema de la crucifixión de tu Hijo, y nosotros corremos el gran peligro de creer que lo que ya hemos oído y lo que ya sabemos es suficiente. Pero Señor, tu palabra nunca pasará. Y tu palabra siempre tiene vida para siempre tiene poder para impartir vida a los que están espiritualmente muertos. Por eso, Señor, hoy declaramos nuestra confianza en ti. Confiamos, Señor, en que la predicación de tu palabra infalible tenga ese efecto en nosotros, Señor, que nos dé vida. Permite, Señor, que tu palabra traspase nuestros corazones. Permite que tu palabra nos inquiete donde sea necesario y que nos consuele donde necesitemos ser consolados. Pedimos esto, Señor, en el nombre del que nos representó en esa cruz, para que ahora nos podamos presentar ante ti confiados en nuestro precioso Salvador Jesús. Amén. Pueden sentarse.
La monarquía absoluta en Francia empezó a colapsar a fines del siglo XVIII a causa del surgimiento de la Revolución Francesa. De acuerdo a la fuente más confiable y más académica de todas, Wikipedia, estoy citando, los historiadores generalmente ven las causas de la Revolución Francesa como el fracaso del antiguo régimen para responder a la creciente desigualdad social y económica. El rápido crecimiento de la población y las restricciones causadas por la deuda pública dieron lugar a una depresión económica, desempleo y altos precios de los alimentos. Combinado con un sistema fiscal regresivo y la resistencia a la reforma de la élite gobernante, el resultado fue una crisis que Luis XVI, el rey, no pudo manejar. Bueno, para hacerles un cuento largo, corto, a fin de cuentas la familia de Real se tuvo que poner para su número, porque ni siquiera el mismo Luis XVI se salvó de su cita con la guillotina. Ni siquiera el mismo rey. De hecho, durante la Revolución Francesa, las decapitaciones de las figuras de autoridad, las decapitaciones de las personas que mandaban, se hicieron tan comunes que durante este periodo, ¿usted sabe qué se puso de moda? Las pantallas, los aretes de guillotinas. Obviamente esa foto no es de la Revolución Francesa. Es probablemente una foto de Hot Topic o alguna tienda así donde compran los hijos míos. Para los jovencitos esos que se visten de negro. Porque gente como nosotros, gente decente, nunca usaríamos un instrumento de destrucción como adorno, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bueno, no estoy diciendo esto para que usted se sienta mal por ponerse accesorios en forma de cruz. El punto que estoy tratando de hacer es que todos nosotros llegamos esta mañana a recibir este pasaje con una idea domesticada de lo que es la cruz. La cruz es una parte tan común de nuestras vidas que se nos olvida el propósito que cumplía. Y ahora mismo nuestra idea de la cruz es una idea amansada, es una idea amaestrada. No nos damos cuenta de la violencia que la cruz representa. No nos damos cuenta de la tortura cruel e inusual que la cruz representa. Y ese es el peligro que nosotros corremos al hablar de la cruz en esta mañana. Por eso el comentarista Daniel Akin nos recuerda. Dice, la crucifixión era la forma de pena capital más cruel, dolorosa y humillante del mundo antiguo. De hecho, la crucifixión no era para ciudadanos romanos. La Constitución prohibía que los ciudadanos romanos fueran ejecutados por crucifixión. Estaba reservada para las personas que Roma consideraba sus enemigos más despreciables. Sin embargo, en el pasaje de esta mañana vamos a ver que a través de esa muerte lenta, a través de esa muerte llena de sufrimiento, fue precisamente que Jesús cumplió las profecías que confirman que Él es el Mesías prometido por Dios. Vamos a ver que a través de esa muerte lenta y llena de sufrimiento, fue que Jesús completó su obra de salvación para los que creen. Vamos a ver que a través de esa muerte lenta y llena de sufrimiento es que Dios le da el regalo de salvación. ¿Sabe a quién? A quien menos se lo merece y a quien menos nosotros nos esperamos. Así que los invito a que con la ayuda del Espíritu Santo exploren conmigo a la cruz, su costo y sus beneficios. Y bueno, vamos a considerar la crucifixión desde el punto de vista de un análisis de costo y beneficio. Aunque yo soy la persona menos ejecutiva aquí mismo. Pero la Biblia nos dice que Jesús también lo hizo. Jesús sabía el sufrimiento que le esperaba. De eso se trataba el jardín del Getsemaní.
Jesús sabía precisamente el sufrimiento que le esperaba. Sin embargo, Hebreos 12:2 nos dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Eso es un análisis de costo y beneficio. Así que bueno, hemos visto que el estilo de Marcos es resumir y llegar al punto sin mediar muchas palabras, pero bueno, a pesar de que el pasaje de Marcos pasa por alto varios detalles que otros evangelios sí van a incluir, yo propongo que el texto que vamos a cubrir en esta mañana, como quiera, nos contesta 4 preguntas principales. La primera pregunta que nos contesta en cuanto a Jesús es: ¿cuánto sufrió? ¿Cuánto sufrió Jesús? Yo pienso pasar la mayoría del tiempo en este primer punto, así que no se preocupe, la mayoría de los puntos no van a durar tanto como este primer punto. Y bueno, y no estoy siendo morboso. Sencillamente estamos yendo en la dirección en la cual el texto nos está llevando. Así que lo primero que nosotros encontramos en el verso 21, encontramos a un Jesús que después de varios días de experimentar traiciones, de ser enjuiciado injustamente, de ser torturado casi hasta la muerte, estaba físicamente agotado, estaba cansado. Lo cual nos deja saber pues que Jesús no estaba haciendo trampa. Él estaba experimentando este sufrimiento como un ser humano, en representación nuestra. Y a causa de ese agotamiento, dice el verso 21 en el capítulo 15, que obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que llevara la cruz de Jesús. Cirene es una ciudad que ya no existe, solo quedan ruinas de esa ciudad. Esas ruinas están hoy en la ciudad de Shahat, en Libia, al norte de África. Desde el punto de vista de los romanos, pues ellos estaban usando su autoridad para escoger a la primera persona que se les apareciera y obligarlos a cargar la cruz del que iba a ser crucificado. Pero este hombre, proveniente del norte de África, terminó siendo, como dice aquí, el padre de Alejandro y Rufo. Y se sabe por los escritos que por lo menos a Rufo se le puede identificar como parte de los cristianos de Roma a quienes estaba dirigido el Evangelio de Marcos. O sea que Marcos ustedes conocen de quién yo hablo. Este es el papá de Rufo. Así que con la ayuda de este hombre norteafricano, nos dice el verso 22 que a Jesús lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Un lugar público en el cual los romanos ejecutaban públicamente a la gente y mostraban a la gente lo que ellos hacían con los que se atrevían a rebelarse. Después les voy a decir por qué se llamaba lugar de la calavera. El verso 23 nos dice que trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. No lo tomó porque esta mezcla era una droga primitiva que se usaba para calmar el dolor de la tortura de la persona que estaba siendo ejecutada. Jesús rehusó ser anestesiado. A través de esa tortura que nosotros no nos podemos imaginar, Jesús rehusó ser anestesiado. Él insistió en tomar la copa que nos tocaba a nosotros con todas sus facultades y sentir cada instancia de dolor. Otro detalle de su sufrimiento fue la humillación de que siempre nosotros vemos pinturas y esculturas de Jesús con un taparrabo puesto. La verdad es que Jesús probablemente fue crucificado completamente desnudo. Y nos dice el verso 24 que cuando lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Entonces a los que eran crucificados se les ponía un letrero en la cruz que explicaba la razón por la cual estaban siendo crucificados. En el caso de Jesús, dice el verso 26, la inscripción de la acusación contra él decía: el Rey de los Judíos. Y bueno, en los versos 29 al 32 ven más ejemplos de cómo humillaban a Jesús en la cruz. Los que pasaban lo injuriaban, meneaban la cabeza, decían: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz.
Los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otros salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. ¿Usted sabía eso? Que el ladrón que terminó pidiéndole a Jesús que lo recordara en su reino, al principio lo insultaba. Fue transformado en la cruz. En la misma cruz. Llegó como un reo de muerte, condenado a muerte, un criminal mereciendo ser ejecutado. Y en el transcurso de su crucifixión, experimentó en vivo y directo a un Cristo crucificado que lo cambió. Pero al principio insultaba a Jesús junto con los demás. Pero este Jesús, que ciertamente tenía el poder para bajar de la cruz y salvarse a sí mismo, no lo hizo. Él decidió aguantar la tortura, él decidió aguantar los insultos para salvar a esas personas que se estaban burlando de él, para salvar a ese ladrón que lo estaba insultando. Jesús también sufrió. ¿Sabe por qué? Porque él fue ejecutado lentamente. Una de las cosas que garantiza la Constitución norteamericana es que ningún tipo de castigo puede ser cruel e inusual. Y es por eso que han cambiado los métodos de ejecución. Y entonces, entonces una de las cosas que prohíbe es que una ejecución tome mucho tiempo. El verso 25 nos dice que era la hora tercera cuando lo crucificaron, lo cual equivale a las 9 de la mañana. O sea, como vamos a ver, Jesús, después de ser torturado, esto es después de su tortura, después que lo abrieron en carne viva, pasó unas 6 horas adicionales en su crucifixión. Pero como dice el comentarista, es importante que sepamos que no era el sufrimiento lo importante, escribe él, sino aquel que estaba sufriendo, el Hijo de Dios que quita los pecados del mundo. Y como el propósito de Jesús era dar su vida en rescate por pecadores como nosotros, eso significó que mucho más allá de ese sufrimiento físico inimaginable, Jesús tuvo que experimentar el juicio de Dios en contra de nuestros pecados, que es otra cosa completamente diferente, no es lo mismo ni se escribe igual. Jesús tuvo que ser el objeto de la ira de Dios Padre en la cruz. Vemos un indicio de la ira de Dios en el verso 33. Dice: cuando llegó la hora sexta, o sea, al mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Toda esa región se oscureció desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. No estamos hablando de algo que sucedió por alguna razón natural. No estamos hablando de un eclipse solar. Un eclipse solar, la oscuridad dura solamente minutos. Una oscuridad en medio del día que dure 3 horas. No es un eclipse solar. Los eclipses solares suceden en luna nueva. La Pascua se celebra durante luna llena. O sea que es imposible que sea eso. Esa oscuridad era una señal cósmica de la realidad que nos dice Habacuc 1:13. Dice sobre nuestro Señor: muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Y en ese momento Jesús estaba cargando todos los pecados de Miguel Medina. Todos. Pasados, presentes y futuros. Todos los de Ana Santiago. ¿Quién escoge de aquí? Todos los de Dalisa. Todos. Jesús los estaba cargando. Y por esa razón, en el momento que el Hijo perfecto de Dios nunca había pecado.
En el momento que el Hijo perfecto de Dios decide hacerse personalmente responsable por cada pecado que su pueblo cometió o iba a cometer. Cada acto de impureza, cada acto de arrogancia, cada acto de falta de compasión, cuando usted se encuentra a alguien pidiendo en la calle y usted endurece su corazón y usted, bueno, tal vez esa persona se lo va a beber en una cerveza. Y cada vez que nosotros endurecemos nuestro corazón, cada palabra cruel, cada pensamiento perverso cometido por el pueblo del Señor, pues el Señor no nos pulveriza en ese momento, porque Jesús tuvo que experimentar lo que él nunca había experimentado. Su Padre, a quien amaba y con quien había tenido perfecta comunión desde la eternidad, en ese momento le estaba dando la espalda y estaba derramando sobre él la ira, el castigo y el infierno que le tocó a usted. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y Jesús lo hizo por usted. Gracias, Señor. Jesús se entregó en manos del Dios vivo. Por esa razón, en el verso 34, a la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Aparentemente una superstición local era que Elías era como un santo que venía a sacar a uno de aprieto. Aún en este momento los enemigos de Jesús estaban endureciendo sus corazones en contra de él. Y en este momento nos dice el verso 37 que Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y fue así, murió. Verdaderamente murió. El Evangelio de Juan nos dice que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua, lo cual es evidencia de que Jesús no estaba solamente inconsciente, Jesús había muerto. Amada iglesia, Jesús pasó todo esto. Jesús rehusó salvarse a sí mismo para salvar al que cree y confía que este sufrimiento es suficiente para hacernos aceptables ante un Dios santo y perfecto. Gracias, Señor. Por eso quiero preguntarle, ¿has creído en este sacrificio? Yo lo pregunto porque este sacrificio, por horrible que fuera, no fue una derrota en contra de Jesús. Muchas veces la gente dice que en ese momento el diablo estaba celebrando. No, el diablo no quería que Jesús llegara a la cruz. Nosotros muchas veces repetimos cosas que quizás no necesariamente están en la Biblia. Satanás había tentado a Jesús al principio, había estado usando hasta los mismos discípulos y ahora estaba usando a los que se estaban burlando de Jesús para tentarlo a que desistiera de lo que estaba haciendo. Jesús sencillamente podía decretar que su cuerpo se regenerara completamente y bajara de la cruz y pulverizara a toda la gente que lo estaba tan siquiera insultando. Y olvídate de toda esta gente, de todos estos rebeldes. Y tendría la razón. Pero no lo hizo. Este Jesús que a los ojos de la gente que lo rodeaba estaba siendo derrotado, en verdad estaba siendo deliberadamente derrotado. Él se estaba entregando. Porque como dice el comentario, el dolor que Jesús soportó en la cruz se llevó a cabo en el horario previsto.
exactamente de acuerdo con el plan divino. Su horror fue también su gloria. Ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aparte de ser un grito de agonía, pues también nos apunta para que nosotros consideremos que se cumplió en la muerte de Jesús en la cruz. Pues como les dije, aquí voy a ser más breve. Por ejemplo, cuando el verso 36 nos dice, uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber. Se está cumpliendo el Salmo 69, 21, que dice, para mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando el verso 24 nos dicen, se repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos, se cumple, perdonen, todas las cosas que incluí, estoy seguro que esto es el Salmo 22, donde dice, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Estoy casi 100% seguro que es el Salmo 22. Confírmenlo y me corrigen si estoy mal. Cuando el verso 27 nos dice, crucificaron con él a dos ladrones, se está cumpliendo Isaías 53, 12, que nos dice, con los transgresores fue contado. Cuando Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 22, verso 1. Lo está citando palabra por palabra, un salmo mesiánico. Mira a ver si en medio de la tortura usted tiene la presencia de mente. Voy a citar este salmo para que crean que yo soy el Mesías. A mí el sistema se me rebotea cuando yo le doy con el dedo chiquito a la esquina de a la esquina de una silla. Pero bueno, estas son algunas de las muchas profecías que se cumplieron ese día. No le estoy dando la mitad. El mismo Dios que envió a su Hijo amado para cumplir su promesa de proveer ese sacrificio que todos necesitamos. Si Él fue fiel en ese momento, Él no va a escatimar ningún costo para ser fiel a ti hasta el fin. Gracias, Señor. ¿Usted cree eso? Amén. Confía en Él. Él se mantuvo fiel, aun cuando todos sus amigos lo abandonaron. Y a propósito, el pasaje nos deja ver, a fin de cuentas, en ese tiempo crucial, por así decirlo, quién acompañó a Jesús hasta el final. Sabemos que los discípulos habían prometido que iban a acompañar a Jesús en su sufrimiento, que inclusive iban a morir junto a Él si era necesario. Pero también sabemos que cuando Jesús fue arrestado y enjuiciado, ¿qué? Se esparcieron. Todos los que formaban parte del círculo íntimo de Jesús desaparecieron. En el Evangelio de Juan, pues el mismo Juan dice que él estaba en la crucifixión al lado de María. Pero aparte de eso, los discípulos brillan por su ausencia en el tiempo de la crucifixión. Y las personas que la Biblia nos deja saber que sí estuvieron allí, pues, alguien que no esperaba estar allí. Simón, el norteafricano que cargó su cruz que mencioné al principio. ¿Quién estuvo ahí con Jesús? Estuvieron las mujeres que menciona por nombre una y otra vez, María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, de José y Salomé. Las mujeres, como siempre, llevándose menos crédito y pasando el mayor trabajo. Me parece a la iglesia, ¿verdad? Gente, en cuanto al rol del hombre y la mujer, Crosspoint Español enseña una postura complementarista. Se supone que esto no nos haga populares con las damas. ¿Cuál es la proporción de damas y caballeros aquí en esta mañana? 1, 2, 3. Hay más damas que caballeros.
Y esa es la realidad en cualquier iglesia que usted va. También tenemos a José de Arimatea. Si usted va a la parte, al final del pasaje, no lo dice en el Evangelio de Marcos, pero en el Evangelio de Juan nos dice que José de Arimatea actuó junto a Nicodemo. Después de la muerte de Jesús, él y Nicodemo se combinaron. Y José de Arimatea era parte, dice, cito, del concilio. Era parte, se cree, del Sanedrín, del mismo establecimiento religioso. O sea, que tenemos personas bien fuera del establecimiento y tenemos personas que más dentro del establecimiento no podían estar. Ellos eran parte del concilio, pero al parecer no concordaron con la manera en que trataron a Jesús y ahora pues corriendo un gran riesgo. Digo que estaban corriendo un gran riesgo porque el resto del Sanedrín había presionado a Pilato a que crucificara a Jesús. Y Pilato decía, pero no, si no es culpable, yo crucifica, crucifica, crucifica. Y bueno, pues está bien. La crucifixión conllevaba que una vez la persona moría, se quedaba en la cruz hasta que se pudriera. Me perdonan lo gráfico. Por eso es que ese sitio se llamaba el lugar de la calavera. Porque los cuerpos de los crucificados quedaban allí como una lección para los que querían atrever a rebelarse en contra del Imperio Romano. Y así se disponía de todos los que eran crucificados. Pues en ese momento, después que el Sanedrín había insistido que se le tratara de esa manera, pues José de Arimatea se tuvo que llenar de valor y como parte de ese concilio decir, por favor me permiten enterrar a Jesús y no disponer de él como disponen de todas las personas a quienes crucifican. Y dice el verso 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús determinó cuándo iba a morir. Él entregó su vida cuando la quiso entregar. Y llamando al centurión le preguntó si estaba muerto. Al comprobar esto por medio del centurión, alguien que no tenía nada que ganar a través de comprobarlo, le concedió el cuerpo a José. Una vez, estamos comprobando de fuentes exteriores que Jesús efectivamente había fallecido. Pues José de Arimatea, dice el verso 46, compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Lo cual cumple también Isaías 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaños en su boca. Gente, esta costumbre de los judíos y los pueblos semíticos en general no embalsaman. Los pueblos semíticos en general, cualquiera que sepa algo mejor y me pueda corregir lo puede hacer, pero mi entendimiento es que preparan el cuerpo ungiéndolo y lo entierran rápido. Esto era un procedimiento, un ritual reservado para siervos y mujeres porque era repulsivo. Era repulsivo ungir el cadáver de alguien que había muerto por tortura. Toma un momentito para usar su imaginación. Usted sabe que yo tengo la habilidad de verbalizar las cosas que usted no me pida que yo lo ayude en esta mañana. Use su imaginación. Sin embargo, estos dos hombres por amor participaron en esto. En algo que en verdad no era un embalsamamiento, más bien era una unción por amor, como un último gesto a un cadáver antes de enterrarlo. Y esto nos enseña, estos hombres tuvieron que decidir arriesgar su posición. Tuvieron que, como dice el puertorriqueño, tirarse al medio.
Y esto nos enseña que si tú eres un discípulo secreto, eventualmente uno de los dos se va a tener que ir. O vas a tener que dejar de ser discípulo o vas a tener que dejar de ser secreto. Eventualmente vas a tener que escoger uno o el otro. Y también Dios nos enseña que Dios es el que escoge a quién salvar. También salvó a los discípulos. Pero las personas que estuvieron ahí con el maestro hasta lo último eran las personas que menos hubiéramos esperado. Las personas que el sistema legal no consideraban como testigos confiables, las mujeres. Esa es la realidad de ese tiempo. Y número 2, personas que eran parte del Sanedrín. Y también extranjeros. Pues esa salvación de pecadores que vienen de otros sitios, pecadores que nosotros los gentiles, los que no lo merecemos, eso es exactamente lo que logró a través de su sufrimiento en la cruz. Al pasar ese trago inimaginable, me gusta decir esa palabra, Jesús se hizo nuestro sustituto. Él murió nuestra muerte. Él es el Cordero de la Pascua, el que nos salva con su sangre, el guardián del pacto, el que nos sella con su sangre. Iglesia, al pasar ese trago inimaginable, Jesús se hizo nuestra propiciación. Si usted tiene tiempo, busque lo que eso quiere decir. Jesús soportó nuestra condenación y soportó toda la ira de Dios por nosotros. Y quiero corregir algo que dije la semana pasada. No lo dije así directamente, pero lo que dije lo implicó. Y quiero clarificar. Jesús no fue un mártir en la cruz. Jesús no fue un mártir. Él fue un salvador que experimentó la ira divina y satisfizo la santidad y la justicia de Dios. Antes de la cruz, pues, era apropiado que temiéramos la cercanía del Señor, pero ahora gracias a la cruz somos amigos de Dios y podemos acercarnos a Él. Por último, al pasar este trago inimaginable, Jesús se hizo nuestra reconciliación. Él sufrió nuestra separación para que nosotros pudiéramos volver a Dios. Ese grito en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue un grito de separación relacional de su Padre. Jesús soportó el castigo total de nuestra desobediencia, pero ahora nos da acceso a la presencia de Dios. Los versos 37 al 39 nos dice que Jesús, dando un fuerte grito, expiró y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Estas cortinas que son relativamente finas, si se raspan de arriba abajo, yo me asusto de momento. Imagínense la cortina del templo que estaba diseñada para ser gorda y espesa y estaba diseñada para separar el lugar santísimo del resto del templo. La cortina del templo estaba diseñada para que uno no pudiera tener acceso al lugar santísimo, porque el acceso al lugar santísimo solo se permitía una vez al año, solo para el sumo sacerdote. Si usted entraba ahí por alguna otra razón, usted no salía. Esa cortina estaba ahí para su protección. Esa cortina el Señor la rasgó en dos, de arriba abajo. Usted se imagina estar ahí adentro y de momento... Tiene que haber sido una experiencia horripilante, en verdad. Ver el lugar santísimo, aunque fueras el sumo sacerdote, ver el lugar santísimo cualquier día que no fuera Yom Kippur te iba a costar la vida. Pero gente, ya el sacrificio definitivo había sido consumado. Ya había acceso. Y el mismo sufrimiento de Jesús en la cruz, que resultó en el endurecimiento de los que se burlaban, pues resultó en que
Verso 39, el centurión que estaba frente a él, al ver la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. La primera persona que hace esa declaración en todo el Evangelio de Marcos. Todos los que estuvieron con Jesús, este centurión experimenta al Jesús crucificado y se da cuenta que este es el Hijo de Dios. El ladrón experimenta al Jesús crucificado y le dice, apiádate de mí cuando llegues en tu reino. Al ver a este Jesús crucificado, ¿cómo respondes tú? Una vez más te pregunto, ¿has creído? Si no has creído, hoy es el día de creer. Amén. A los que hemos creído, recordemos esto una vez más. Vamos a recordar participando con una actitud apropiada para la temporada, con una actitud de acción de gracias, que es lo que literalmente significa en griego Eucaristía, participando en el sacramento de la comunión. Amén. Quisiera invitar al equipo de adoración a que pase al frente.